Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV, como todas las noches de martes a viernes, conversando la noche con personajes que nos parecen importantes en su actividad aquí en nuestra sociedad. Todos los que vienen algo han aportado, han desarrollado sus carreras y sobre todo han tratado de plantear desde sus actividades la evolución de nuestra sociedad, la mejora de nuestra sociedad. Ese es el caso de nuestro invitado hoy, Andrés Silva Chávez, muy conocido por el tema Teletón, pero con una carrera previa y posterior también muy importante, de la cual vamos a hablar hoy. Su semblanza primero y después conversamos la noche con Andrés Silva Chávez. Andrés Silva Chávez, especialista en alta dirección de empresas familiares por la Universidad de Monterrey, México. Es socio fundador de Ocara, Arca y Pireca, el mundo del asado. Es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Teletón Paraguay y la Fundación Sonidos de la Tierra. Además, es director consultivo de empresas de distintos rubros. Integra el Equipo Nacional de Estrategia País, ENEP. Fue líder asociado a la Fundación Avina 2001 a 2006 y miembro del equipo constructor de Visión Paraguay 2001. Del 2000 al 2005 fue director ejecutivo de Juventud que se Mueve, nombrado Joven Sobresaliente del Paraguay por la JCI en el año 2013. Fue vicepresidente de Tecnoma SASI hacia el año 2021. Autor del libro ¿Dónde está el líder? Equipazgo para activar la inteligencia colectiva. Bueno, ya estamos con Andrés. Querido Andrés, tanto tiempo, qué gusto verte acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Mario? Un gusto enorme, un saludo a la audiencia. Como siempre, un placer conversar contigo. Saber que te tengo un cariño inmenso por todo lo que hemos transitado juntos, por el apoyo que me diste en su momento. Así que, bueno, en el marco de Teletón, acá listo para charlar, para escucharnos y aportar algo. Mira, tanto tiempo pasó que me acaba de contar que tenés ya una hija de 3 años que yo no tenía registrada. Así es. Es la tercera, ¿no? El varón, el menor. Ah, varón. Cuarto ya, la mayor va a cumplir 17, después 14, 7 y 3. Ahí está. Esparcido. Sí, me perdió el de 3, entonces. ¿Cómo se llama él? Genaro. Genaro el menor. Genaro. ¿Y los anteriores? Paulina, la mayor, Sí. que tiene 16, 17, cumple ahora. Alejo, que tiene 14. Ramiro tiene 7. Y Genaro, el más chico, ya me declaré su abuelo. Papá, abuelo. Te va a pasar lo mismo que a mí, que yo llegué a ser el papá más joven del curso de mi hija mayor y soy ahora el papá más viejo del menor. Bueno, qué bueno, Andrés, porque repasando de vuelta tu hoja de vida, uno siempre recuerda Juventud que se Mueve, que fue un poco tu presentación en sociedad y me di cuenta que estuviste mucho tiempo. Yo pensé que estuviste 1 año, 2 años, 5 años más o menos, ¿eh? Sí, 5 años. También haciendo otras cosas en el medio, con la Okay. Marina, trabajando tanto a nivel local como a nivel regional, pero sí, la Juventud que se Mueve marcó un hito en un contexto muy particular después del marzo paraguayo. Claro. Nos habían declarado país más corrupto del mundo en ese momento con una encuesta que se hizo y a partir de ahí decidimos con un grupo de jóvenes salir a limpiar las calles como un símbolo de ese Paraguay limpio en el que queríamos mover, Sí. queríamos ir, perdón, y movilizamos a mucha gente no solamente en Asunción, sino que en todo el país. Esa recordada jornada de limpieza en Asunción movilizó a más de 100.000 jóvenes en las calles. Claro, por eso es que dejó hasta ahora el recuerdo, ¿no? Ya no funciona como tal, ¿no? La organización. No. Ya. Pero sí, en esos años estuvimos trabajando y fomentando muchos líderes en el interior del país, sobre todo haciendo algunos proyectos de políticas públicas por juventud, por la juventud, Sí. trabajando con secretarías de juventud. Ujú. También, bueno, en este proceso de formación de líderes, hoy hay ministros que fueron, digamos, líderes Cierto. de Juventud que se Mueve, Hubo diputados. diputados, intendentes, Sí. gobernadores. Creo que fue un semillero importante y un ejercicio en ese momento que, bueno, habrá aportado los suyos. Claro, uno siempre piensa que ese tipo de movimientos sociales son importantes, pero cuesta sostenerlos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en un momento difícil, pasado las elecciones, asume un nuevo gobierno, uno ve poca organización, poca movilización. ¿Te parece que hubo un retroceso o son momentos nomás coyunturales? Yo creo que son momentos coyunturales, pero yo me retrotraigo a esa época y me acuerdo del movimiento de objeción de conciencia, Claro. me acuerdo del Parlamento Joven con el padre Oliva. Yo creo que hacen falta Sí, ese sí. tipo de organizaciones, pero como decís,
cuesta mucho sostener, no hay recursos para eso. Claro, Y la juventud pasa rápido, entonces ese recambio, si no se da, hace que sea aún más difícil sostener en el tiempo. es La cierto. juventud que se mueve duró muchos años, yo estuve hasta el 2004, 2005 aproximadamente, antes de casarme. Bueno, después hay otra generación que tomó más como un esfuerzo formativo de líderes que como una cuestión de movilización ciudadana. Claro, eso también hay que diferenciar, ¿no? Así es. Son dos cosas. Sí, en lo que vos mencionaste, me acuerdo de Boleto Estudiantil también, fue importante en su momento. Ahora hay un grupo de jóvenes otra vez preocupados con el tema de transporte público. Eh, a veces las clases, digamos, tradicionales, ortodoxas de la política, si no tienen la presión de estos grupos, no se mueven mucho. O sea, es necesario que existan. Es necesario que existan. Yo recuerdo que Juventud que se Mueve había nacido en el marco, en ese momento, del movimiento del Shesta. Yo no formaba parte. Ajá. Yo venía como que de otros sectores, pero sí, yo creo que era una forma de abrirle un poco la mirada a mucha gente, sobre todo en el trabajo que se hizo en el interior del país, que tal vez no fue tan mediático, pero a mí me tocó recorrer de punta a punta el país, conociendo la realidad de muchos jóvenes y ayudándoles a establecer ciertos criterios de participación, de rendición de cuentas, de transparencia, etcétera, etcétera, trabajando con los organismos locales. Así que, como yo te digo, creo que ahí muchos de nosotros fuimos desarrollando las armas para mucho de lo que se vino después. Claro. Entonces, si uno no mira linealmente en el tiempo, va viendo cómo este tipo de organizaciones va forjando, digamos, una generación de líderes. Ahora, es interesante esto y qué bueno que ya entramos de lleno, porque también siempre hay una suerte de contestación a este tipo de iniciativas. Me acuerdo que los sectores políticos más tradicionales vinculaban Rápido Juventud con Patria Querida o con otros partidos. Un techo para mi país, ya enseguida un cheto para mi país, decían, ya descalificando ya, como que hay como una tendencia siempre del establishment, cuando aparecen estos movimientos, organizaciones, dicen, cuidado que en realidad hay algo detrás. Sí, yo me acuerdo que de hecho, no hace falta nombrar, pero uno que terminó siendo presidente de la República después, hacía crítica furibunda en ese sentido. Una manera de calificar o viendo tal vez como alguna amenaza, qué sé yo. Claro. Pero en realidad no había nada de eso por detrás. Mm, Pero es legítimo organizarse, participar, y es muy difícil hacer cosas relevantes sin recibir palo. claro, claro. Sé bastante eso. Pero claro, además, si finalmente se convirtieran en movimientos políticos, tampoco está mal, tampoco es. Fuese que está mal, ¿verdad? Un derecho finalmente organizarse, participar, el poder incidir al contrario. Yo creo que mientras más se promueva esto. Ahora sí, obviamente a veces se ve como una cuestión que viene de repente, tal vez de manera oculta o no tan transparente, pero en este caso concreto no fue esa Ahora eso se transformó en la desconfianza bastante, digamos, fogoneada de la política a través de que las ONGs son peligrosas. ¿Te das cuenta que se demonizó de repente lo que antes era normal, que haya organizaciones no gubernamentales que trabajen paralelamente con el Estado? Hoy se ve casi como una cuestión peligrosa o perversa. Increíble, ¿no? Y lo más triste de todo que se utilizó como un recurso de campaña, Sí, y después eso termina quedando y termina afectando el trabajo de muchísimas organizaciones, algunas más conocidas y otras no, claro. que hacen un aporte demasiado importante al país. Yo creo que hay que organizarse en el sector social, de las organizaciones sin fines de lucro, para poder cuantificar un poco el gran aporte que se hace, Claro. no solamente en nuestro país, sino que en el mundo, en países mucho más desarrollados. Las organizaciones de la sociedad civil son sumamente relevantes, ¿verdad? Quizás faltó el relato más claro de decir, señores, sí, recibimos lo que sea, pero hacemos esto. Lo que pasa, Mario, es que muchas están sobreviviendo, sobre todo después de la pandemia, muchas quedaron Claro. bastante afectadas. Incluso la Fundación Teletón, que es una de las más robustas, Sí, yo estoy en varias, entonces cada una está tratando de sobrevivir para poder sí, seguir adelante con los servicios en un contexto adverso, pero es realmente duro para mí, que conozco el trabajo transparente, eficiente, profesional y comprometido que hacen muchas organizaciones, cada una con sus luces y sus sombras, claro. marco nuevamente legítimo, Claro, otra vez, sí. y aportar algo a la sociedad. Ahora, obviamente, hay alguna ONG seguramente que, Sí. Como en todos los órdenes de la vida. no, como que Claro. es un tema de sector, es un tema cultural, un tema que está... Sí, Así que ojalá como sociedad podamos realmente rescatar y valorar, y sobre todo separar la paja del trigo, y distinguir cuáles son aquellas organizaciones que están haciendo las cosas de manera
realmente correcto. Te definís como un organizador de organizaciones y de equipos. Estuve leyendo y dije, quiero entender bien qué es Andrés, después de conocerte hace 20, 30 años. Mario, yo me definí finalmente como un aprendedor. Cuando la gente me dice ¿Cómo que es eso? soy un aprendedor, Ujú. así se llama el podcast que lancé ahora también, donde hago una entrevista y reflexiones. Ajá. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, yo no quisiera ceñirme a solamente un sector o un título, ¿verdad? A mí la vida me dio la oportunidad de trabajar por muchos sectores. Trabajé varios años en publicidad, trabajé en organizaciones sin fines de lucro, trabajé en el sector privado. Soy emprendedor, tengo también un emprendimiento gastronómico. Sí. eh, entonces me defino como un aprendedor que de alguna manera va transitando la vida con mucha apertura, y trato de no quedarme anclado en un sector o en un espacio nomás, sino que justamente creo que la riqueza del trabajo que hago pasa por esta mirada un poco más transversal. Así que nunca trabajé en el sector público, sí apoyé y tuve colaboración en muchos años de mi vida con el sector público. Pero en general, digamos, hoy lo que estoy haciendo es, desde Ocara, que es mi empresa, una empresa que fundé ya hace casi 10 años, con Sebastián Silva, que es mi hermano, estamos acompañando a muchas empresas de todo tipo, sobre todo empresas familiares, Sí. en su proceso de profesionalización, en su proceso de evolución. Está cambiando de manera radical la realidad del trabajo, la manera de entender los negocios. Así que desde ahí con un grupo de profesionales estamos acompañando a muchísimas empresas en nuestro país, y me toca ser bueno, un articulador y también asesor, como parte de varios directorios en temas estratégicos, también toda la dinámica de las empresas familiares. Pero por otro lado sigo nuevamente, o sea, sigo también, digamos, acompañando a la Fundación Teletón del Consejo Directivo, a Sonidos de la Tierra con Luis Aram, también del Consejo Directivo, y muchos otros esfuerzos por ese compromiso social que tengo hace tantos años. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. ¿Dónde está el líder? Es la pregunta que una vez se hizo Andrés y lo convirtió en un libro. Los famosos temas de liderazgo en Paraguay, ¿cómo se los potencia? ¿Cómo se los descubre ya a edad temprana para justamente estimularlos? ¿Qué es en sí el liderazgo? Porque tenemos siempre un concepto muy resumido a la política generalmente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso con Andrés, entre otros temas, que es una persona que conozco hace muchos años, igual que usted, pero sobre todo que también generó un cambio paradigmático en Teletón. Hubo un antes y un después. También vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Andrés Silva Chávez con nosotros, un gusto tenerlo acá. ¿Qué estás, Andrés? ¿Con cincuentón ya no? No, todavía no, estoy por los 46. Ah, tranquilo. No, añitos, a pesar de las canas. O sea, Por eso, en la cana tu sello. 4 hijos, pero mirá que vas rápido porque 17 años la nena, démosle 5 o 6 años y después ser abuelo. no, espero todavía que pase un tiempo más. Me encantaría, pero que pase. Despacito, ¿no? No, te apuré un poco, eso para ponerte nervioso nomás, para ponerte más vulnerable. ¿Qué año fue que entraste a Teletón y comenzaste a llamarnos a todos? Vamos a refundar, vamos a reorganizar, y fue un gran esfuerzo, ¿no? En el 2007, enero del 2007, justo me encontré este fin de semana con Tati Subizarreta, Ramón Subizarreta. Sí, Él había iniciado el proceso de cambio de Teletón por un llamado de la Organización Internacional de Teletones que estaba empezando a cobrar fuerza en ese momento. ajá. Orit, ¿verdad? Paraguay, vieron que Teletón Paraguay estaba a la deriva literalmente. Sí, En contacto con Tati Subizarreta, le pidieron que él ayude a encontrar gente que se quiera hacer cargo, y como habían tantas deudas, nadie quiso asumir esa responsabilidad. Claro. Realmente optó Tati por meterse al directorio de la fundación en ese momento, y me llama a mí a través de una persona conocida para ver si le podía dar una mano, porque yo tenía bastante experiencia en organizaciones de ese tipo. Ajá. Internacional en ese momento, entonces me meto tratando de dar una mano inicialmente. Sí. Un ratito nomás y terminé ahí durante 14 años 14 años. como director ejecutivo. Y ahora sí, claro. Directorio, ¿no? Qué bárbaro. Yo pensé que era 10 más o menos y después pasaste 14. Bueno, y sí, me acuerdo perfectamente que fue
reconstruir todo, la confianza sobre todo, ¿no? Que se había perdido en la población. Sí. Fue un desafío muy grande, sobre todo porque por la necesidad acuciante de contar con una organización que brinde servicios de esa característica. Y después, bueno, lo que implica movilizar a una sociedad entera a través de los medios de comunicación. Sí, Aprendimos mucho, lo trajimos a Mario Kreuzberger, Don Francisco, ¿te me acuerdas? acuerdo, Año, sí, presidente de la Teletón Internacional, fundador de Teletón Chile, aprendiendo un poco de su experiencia. Nos lanzamos irresponsablemente, yo digo, en el sentido de que no teníamos mucha idea de cómo se organizaba todo eso. Yo no sé si te acordabas, pero con Gaby Sabaté como productora, sí, me acuerdo que arrancamos en el 2008 nuestra primera Teletón. Nosotros en el 2007 nos hicimos cargo, pagamos todas las deudas, tratamos de ordenar la casa y salimos a hacer la primera Teletón en el 2008. Vos estabas ahí. estuve ahí, sí, me acuerdo, con Arnoldo y con Me Menzi. acuerdo que ya estábamos al aire y no nos habían avisado que estábamos al aire y arrancó el programa sin que nosotros sepamos, ¿verdad? Sí. Sí. Pero también lograste convocar a integrarse al equipo directivo a representantes de la sociedad civil muy importantes, empresarios, gente con un currículum bastante limpio, o sea, esa gente que no quería meterse se volvió a meter. Sí, que esa fue la condición, digamos, para seguir. También por temas personales, decidí dar un paso al costado antes de esa primera Teletón y lo convocamos a Pedro Beisinger como ¿De presidente, acuerdo? y Vicente Cabón, el actual presidente, Sí, un grupo Juan Petersen, Dan Esperanza, Hugo Roy, gente de primerísimo nivel. Y sentamos las bases de esta nueva Teletón en ese momento, trabajando en políticas de transparencia, no voy a una transparente, claro. y proveer servicios a las fundaciones de nuestras empresas, de nuestro emprendimiento. Y el objetivo fue no solamente profesionalizar, sino que tratar nuevamente que esto se convierta en un fenómeno social de la solidaridad, Claro. movilizar, ¿verdad?, tantas voluntades en una organización, Mario. Yo no sé la gente si se da cuenta, pero realmente que tiene un altísimo nivel de complejidad por todo lo que implica movilizar. Sí, absolutamente. Y creo que la gran lucha ha sido poder transmitir eso a la gente, porque se trabaja con personas con alguna discapacidad, con familias, se maneja un dinero que en parte del Estado, otra parte del sector privado. Tiene una complejidad importante. Lo que vi es que se hizo un gran trabajo para mostrar siempre todo. Así es, a pesar de eso, bueno, hay en este mundo de las fake news, y qué sé yo, ¿verdad? Siempre hay voces disonantes, pero muy tranquilos con todo lo que se hizo, siempre fue transparente, los resultados están a la vista. Claro. 4 centros de rehabilitación de primerísimo nivel, pero por otro lado, Mario, una fundación que sustenta su modelo de recaudación en la televisión abierta, y como vos sabés, también el mundo de las comunicaciones está cambiando También. de una manera vertiginosa. Sí. No es lo mismo hacer Teletón hoy que hacer la Teletón en el 2007, 2008. Absolutamente. Sí, cambió. Me acuerdo que ahí ni siquiera nos preocupábamos tanto por las redes sociales que estaban empezando Sí. a hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad? La gente que de repente empieza irresponsablemente, ¿verdad? Sí, sí. Eso también termina afectando y le añade otro nivel de complejidad. Qué increíble, ¿no? Porque, a ver, en la época de la dictadura, sabrás porque sos un curioso de la historia, al propio Stroessner no le gustó Teletón, ¿no? Porque no había personas con discapacidad en Paraguay para la sociedad perfecta que él proyectaba, ¿no? En ese pensamiento autoritario. Entonces, ya de su nacimiento luego no fue fácil. Y después vino también la historia de que Teletón se paga realmente, no es gratis. ¿Para qué entonces quieren plata? O sea, siempre hubo un cuestionamiento de algún sector, cuando en realidad el problema está instalado y es muy grande. Así es. Bueno, lo de la época de Stroessner, lo hablé mucho con el querido Humberto Rubín, que su imagen fue prohibida. Él iba a ser el Don Francisco paraguayo en ese ¿Cierto? momento, pero porque usaba barba, ¿verdad? Y sí, ya venía. Lo terminaron dejando afuera. Lo que decía el gobierno en ese momento es que no querían que las personas sientan mal de estómago cuando estaban comiendo en la casa, si se mostraban imágenes de personas con discapacidad, de declaraciones de funcionarios públicos de ese momento. Sí. Bueno, desde esa época hasta todo lo que tuvimos que atravesar con el tiempo, pero sí hay que decirlo con todas las letras, Mario. Hubo una época en que la Fundación Teletón, antes de que nosotros lleguemos, no hizo muy bien la tarea, ¿verdad? Claro. Y eso fue lo que fue minando la confianza en la institución en aquel momento. Ya en los últimos años, cuando nosotros nos encontramos con una organización que estaba
a punto de desaparecer. Claro. Muchas deudas, juicios. Sí, sí, sí. Eso también contribuyó al deterioro de la imagen. Así es. Pero me acuerdo que vinieron especialistas en comunicación chilenos que nos adiestraban a nosotros y uno de los primeros temas, nunca me voy a olvidar, era que teníamos que afrontar el problema de que para el paraguayo Teletón era sinónimo de algún tipo de discapacidad, Claro, pero era negativamente, ofensa casi, peyorativamente. ¿verdad? Sí, sí. Sí, increíble, ¿no? Increíble, así es. Sí. Se tuvo que modificar todo eso, se nos enseñó la terminología Así mismo. y se le transmitió eso al público. Así mismo, ¿verdad? Cambió la mirada sobre el Exacto. sector, pero hay una necesidad tremenda y lo que significa el presupuesto, representa el presupuesto de la Fundación Teletón en relación a la necesidad que hay. Claro. Es algo que solamente el Estado puede dar respuesta, Mm. pero organizaciones como Teletón son fundamentales para poder acompañar con un servicio realmente de calidad, de manera intensiva. Son casos muy complejos, muy duros. Realmente de todos los años que me tocó trabajar ahí, vi todo lo que te puedas imaginar, Mario, y Claro. realmente una necesidad lacerante, ¿verdad? Pero bueno, la Teletón, como muchas otras organizaciones que trabajan con el sector, están haciendo un esfuerzo, pero el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Sí, y cerrando ese tema, porque quiero hablar después de liderazgo y otros temas también, cerrando ese tema, habrás trabajado en muchos lugares, empresas, pero pocas te involucran tanto emotivamente como Teletón. Así es. De hecho, bueno, yo parte de mi decisión de salir tiene que ver con el desgaste de Claro. 2 años. Yo decía, en un año uno tenía que sí o sí reunirse con el presidente de la República, los empresarios más importantes, Sí, hacer varias giras, recorrer el país, estar con el voluntario del PQ o de algún otro punto cercano, y todos tenían el mismo valor para una causa que necesita involucrar a tantas personas. Y no hay un cheque Sí. mágico. claro. Y la moneda, todas esas monedas que suman son realmente indispensables para poder llegar a la meta, que es lo que permite sostener el servicio. Y bueno, en mi ejercicio agradezco todos esos años que estuve ahí. Fueron 14 intensos años, mucho sacrificio personal, mucho crecimiento, mucho aprendizaje. Pero también yo soy de la idea, yendo un poco al tema del liderazgo, ¿verdad? Sí. Que los hombres pasan, las instituciones quedan. Claro. Yo nunca me sentí, no soy ni fui dueño de Teletón, Ujú. sino que sentí que esa es una obra que tiene que perdurar en el tiempo, más allá Sí. de los liderazgos coyunturales. Y Ujú. construimos un equipo maravilloso, hoy liderado por Víctor Ibarrola, que trabajó también en una... Sí, me acuerdo. Después tuvo en A Todo Pulmón, ¿verdad? Un liderazgo ejemplar. Así que muy contento por eso, por haber dejado las bases para todo lo que se vino después, y queda mucho por construir. Bien, ahí dijiste algo clave, que es lo que más nos cuesta en nuestro país. Delegar, ver que el tiempo de un liderazgo ha concluido, que es tiempo de otros. Nos pasa mucho en la política, hasta en la oposición, que supuestamente debe ser más progresista, igual también nos cuesta muchísimo reemplazar el liderazgo, nos cuesta mucho dar paso al costado también, es un gesto que casi no está en nuestro equipamiento intelectual paraguayo. Quizás el modelo Stroessner influyó mucho de vuelta, pero ¿cómo se consigue, ya que trabajas con empresas familiares también, explicarle a un caraiguazú de una empresa que la levantó de los cimientos, decirle, mira, ya es tiempo de equipos de trabajo, ya es tiempo de los hijos y nietos, ya es tiempo de una organización más horizontal, no tan vertical? ¿Se puede eso en Paraguay o es imposible? Mira, primero que yo rescato esos liderazgos que, a pesar de no cuidar la forma muchas veces, Claro. ser más tradicionales, lograron construir imperios, ¿verdad? Claro, eso es meritorio. Claro, no hay que venir a hablar tanto, creo yo, del deber ser, sino que entender también de que a veces Ujú. los emprendimientos requieren liderazgos más tradicionales, Sí. o más centrados en una sola figura. El tema es que eso tiene un límite, sobre todo cuando la realidad Claro, cambia a pasos realmente acelerados, ¿verdad? Hoy Claro. vivimos en un mundo mucho más complejo, y nuestro modelo de liderazgo y de gestión empresarial se crearon para gestionar una realidad muy distinta a la de hoy, ¿verdad? Tienen su base en la revolución industrial, y eso no cambió tanto, Mario. Entonces, lo que yo planteo es visualizar el liderazgo desde una mirada evolutiva y no tanto desde lo que debería ser, entendiendo qué tipo de liderazgo requiere cada situación en particular. Y sobre todo, en relación a tu pregunta, Mario, es tratar de que la realidad hable por sí misma. La mejor manera de cambiar es cuando duele. Entonces yo veo que en las empresas familiares, por ejemplo, un tema tan difícil como el de la sucesión, sí, a veces cuando uno llega de discursos teóricos, lo que te dice el libro, etcétera, no es tan sencillo permear en gente que durante tantos años construyó éxitos de otra lógica.
Claro. Pero sí cuando empiezan a sentir que se están estrellando contra la pared, que los resultados no son los mismos, Sí. empiezan a aparecer la inquietud por parte de las nuevas generaciones, etcétera, ahí aparece una tensión que es la mejor aliada de todo proceso de cambio. Y lo que yo hago en mi trabajo es tratar de acompañar esa tensión y gestionar cierto nivel de apertura por parte de los líderes Ujú. para dar paso a estos modelos que son más institucionalizados, ¿verdad? A ver, quiero plantearte lo siguiente, hacer un paso a paso Ya. de ese proceso. A la vuelta de la pausa tengo que hacerla y preguntarte también si se aprende el liderazgo o es una cuestión innata. No me conteste ahora. Vamos a hablar a la vuelta con Andrés Silva Chávez. Me apasiona este tema y creo que usted también, señor, señora en casa, porque mucho de lo que puede evolucionar nuestra sociedad depende, esto en todos los niveles, culturales, políticos, sociales, económicos. Por lo tanto, es importante que hablemos de esto hoy con un especialista en la materia. Ya volvemos. Justamente tengo acá donde está el líder. Te agradezco el presente, querido Andrés. No lo leí, así que lo voy a leer ahora. Pero, ¿qué planteaste y por qué quisiste escribir este libro? Fue, por un lado, un ejercicio de cerrar mi etapa en la Fundación Teletón. Ajá. Yo necesitaba decantar, la pandemia me ayudó a tener un poco más de tiempo para sentarme a escribir. Y creo que pasa por esta necesidad tan grande que yo veo de replantear la mirada que tenemos sobre el liderazgo. Yo creo que se están adoptando los modelos. Por suerte, mucha gente se está dando cuenta de eso. Y necesitamos transitar hacia otro tipo de liderazgo. Ahora estoy escribiendo otro libro, Sí, ya terminado casi, ¿verdad? Estamos haciendo de manera colectiva, que es una investigación sobre la evolución de las élites paraguayas, la evolución cultural de las élites qué paraguayas. interesante. Así que, más allá de lo organizacional, que es lo que abordo en este libro, también abordar el liderazgo y sobre todo el rol de las élites desde la perspectiva más política. Que ese sí que quiero leer más todavía, porque, a ver, muchos creen de que justamente la lentitud de la evolución social y política del Paraguay tiene que ver con que tenemos élites muy conservadoras. Quizás estoy haciendo un prejuicio, pero igual va a ser interesante leer qué sacan ustedes desde la cuestión más académica y científica. Pero quiero volver a lo que dejé pendiente en el bloque pasado, que es el tema de cómo se hace ese trabajo de reorganización de una empresa, de una institución, de una fundación. ¿Por dónde se comienza? ¿Se hace una especie de test? ¿Cómo trabajan? Creo que no hay receta, cada caso es único. Mario. Ok. No existe el paso 1, paso 2, paso 3, Bueno. pasos lineales. Ujú. Cada organización es única y hay que entender en qué etapa está, sus resultados, su historia, y a partir de ahí intervenir. Lo que sí te puedo decir es que hay ciertas etapas, digamos, que se van transitando, que son evolutivas. Ujú. La primera, ¿verdad? Es una lógica más tal vez basada en el fundador, las empresas familiares más Claro, organizadas tipo de clanes, confiamos en lo que tienen la sangre, no se busca tanto profesionalizar. Después de un liderazgo más caudillista, tal vez entrar a la etapa de crecimiento, una etapa de expansión que no tiene tanta ciencia. Es importante no estructurar tanto ni ordenar tanto, ni Ajá. organizar, porque es una fuerza que se necesita. Pero llega un momento en que si las empresas siguen en esta lógica de estar centradas en un solo líder, o en el paradigma del crecimiento nomás, eso empieza a tambalear porque el negocio se complejiza, el mercado también. claro. Y ahí es donde hay que entrar a lo que se llama la etapa de la profesionalización y la etapa de la institucionalización. Ok. Aprender a construir acuerdos, a respetar esos acuerdos, ya no sea más el señor feudal que hace Claro. lo que se le da la gana allá adentro, porque hay otras personas con las que hay que ponerse de acuerdo, empezar a mirar más los datos, más allá del crecimiento, pensar también en la rentabilidad, si se está construyendo patrimonio o no. Bueno, toda una ciencia, pero en términos generales diría que el empresariado paraguayo en general tiene que sofisticarse un poco más en ese sentido. Sí, Lo está haciendo, pero es porque la realidad lo está exigiendo. El claro, mercado lo está exigiendo. claro. Y algunos jugadores que han llegado también, ¿verdad? Ujú. Hay una demanda muy grande de profesionales, incluso para muchas empresas estamos trayendo gente del exterior. El mercado se está volviendo más competitivo Sí, y como te digo, hay un cambio tan importante que estamos viviendo previo a la pandemia. Ujú. En el mundo está cambiando todo, ¿verdad? sí. Las industrias que antes estaban tal vez un poco más segmentados y se están desdibujando, como que estos cambios radicales nos exigen repensarlo todo. Entran también las herramientas nuevas, tecnológicas, tan avanzadas actualmente, a jugar un papel ahí.
Sí, pero si no hay un cambio cultural en la matriz cultural es muy difícil. Ok. Es como decir, Porque nos pasa a los medios también. Ya estoy consultándote como posible cliente porque no estamos todavía entendiendo cómo jugar el partido con las plataformas, por ejemplo. así, y a veces pensamos que es un cambio de herramientas, Exacto. pero la herramienta depende de quiénes la utilicen, ¿verdad? Sí. Nosotros lo que hacemos es tratar de entender y es lo que llamamos la matriz cultural de las organizaciones, Ujú, cuáles son los patrones culturales, las creencias que están instaladas. ujú. Fue también lo que nos ayudó a hacer un cambio acelerado en Teletón. Claro. Y eso es una ciencia, ¿verdad? No es que se hace así nomás, ¿verdad? Se mide, eso. Pero el mensaje importante, Mario, es si no cambia la mirada, no hay herramienta que pueda venir a traer la solución mágica. Entonces, ese cambio cultural implica instalar en las organizaciones el aprendizaje como un modo de ser. Por eso me insisto en este concepto de ser aprendedores, más que emprendedores. Entiendo. Porque el aprendizaje es el recurso que tiene la inteligencia humana para adaptarse a un mundo que cambia de manera vertiginosa. Qué interesante esto porque muchos creíamos que el paraguayo, por ejemplo, nunca había aprender a manejar tecnología y lo maneja muy bien. De hecho, no han tenido problemas en el voto electrónico, de hecho, no tiene problemas para hacer sus pagos online, cuando antes había que ir con la platita al cajero para transferirle a su pariente que está en Cazapá. O sea, rápido aprendió la gente cuando tuvo necesidad. Así es, y cuando se generan las condiciones, ¿verdad? Ahora, creo que sí, para eso es importante repensar temas que tenemos, yo digo, adicciones sistémicas que tenemos hacia modelos de liderazgo muy autoritarios, paternalistas, caudillistas, Sí. como que se busca todavía eso, ¿verdad? Claro. Y eso tiene, yo de hecho hablo de equipazgo, ya no de liderazgo, Ajá. justamente por mi experiencia en la Fundación Teletón, ¿verdad? Cuando me llamaron ahí, yo tenía 27, 28 años en el 2007. Sí. Yo no sabía hacer muchas de las cosas que se necesitaban, nunca había pisado un centro de rehabilitación, nunca había hecho un programa de televisión y me tocó enfrentarme a un montón de disciplinas y experiencias que yo nunca había transitado. Entonces tuve que apelar a lo que yo llamo la inteligencia colectiva. Y creo que Teletón cambió rápido en su momento porque yo lo que hice fue más que ponerme a mí como el articulador de todas las soluciones, era justamente crear una comunidad de líderes con personas muy talentosas, de los conductores, los voluntarios, una Gabriela Sabaté en producción, un Hugo Alonso en comunicaciones, Carlita Campos Cervera en los centros de rehabilitación, Claro. gente de primerísimo nivel. Y con ellos constituiste equipo. Y con ellos fuimos construyendo equipo, pero también, Mario, lo que hicimos, creo yo, que fue un sello distintivo en ese momento fue darle lugar al aprendizaje y a la reflexión como parte de la gestión y el liderazgo. No es hacerlo. El hacer es importante, pero el hacer es siempre fruto de buenas conversaciones. Entonces, ¿cuándo empieza a cambiar el liderazgo y la conversación? Cuando nos detenemos como parte del trabajo a reflexionar colectivamente para ver cuáles son las mejores respuestas posibles a los desafíos que tenemos. Claro. Entonces, en una realidad que cambia, uno no puede seguir haciendo más de lo mismo nomás. Hay que repensarse permanentemente y a veces pensamos esa mirada más tradicional que conversar es perder el tiempo y no es trabajar. Sí, sí. No hay lugar en las organizaciones para la reflexión. No hay. Hacen el famoso el retiro o el day off. Dicen, no, ahora Sí. vamos a dejar de trabajar para irnos a pensar. Sí. Puede ser que trabajar y pensar son cosas que van Claro. Separadas. Claro, casi como un retiro espiritual, digamos. Hoy los liderazgos y los equipos que tienen resultados extraordinarios o exitosos en contextos como estos son aquellos que le dan lugar al aprendizaje y a la reflexión. El sector privado siempre va a estar vinculado al sector público por una innumerable cantidad de factores. El sector público siempre parece ir rezagado en todos estos temas. Viví la experiencia de 4 años y sé lo difícil que es. Hasta es difícil conseguir recursos humanos también, porque el manejo del Estado es toda una ciencia también. ¿Cómo ve ese aspecto? Hay, sin embargo, intentos. Ya tenemos una dirección de contrataciones públicas, ya tenemos un nuevo sistema tributario. O sea, no es que estamos también en la prehistoria, pero es como que va más lento. ¿Cómo se resuelve esa grieta? El índice de cambio, lo primero que cambia la tecnología después del individuo, después las organizaciones del sector privado generalmente, por último las organizaciones del sector público. De hecho es así. Así es. Incluso las personas individuales cambian más rápido que las organizaciones. Y eso también está generando muchas tensiones en la fuerza laboral, etcétera. Pero yo digo, incluso en el sector privado, yo creo que necesitamos acelerar ciertos procesos. ¿Cómo vamos a hablar de institucionalidad de la República si todavía, incluso en el sector privado que debería estar a la vanguardia, cuesta respetar acuerdos que se firman, ¿verdad? Es que en nuestras organizaciones existe todavía esa cultura
más corporativa, institucional, no sé, firmar un protocolo familiar y aprender a respetarlo. Claro. Ese tipo de cuestiones están empezando a cobrar más fuerza en nuestro país hace algunos años. Y bueno, y todavía son procesos que llevan mucho tiempo. Claro, y ahí por último, cerrando esa parte de la conversación, y antes de entrar al último bloque, está la vinculación necesaria con algunos elementos tan importantes como el sistema de justicia, muy criticado. De hecho, hablamos con los economistas y nos dicen nuestro gran problema es el sistema de justicia. Llega a influir también eso en un momento dado en todo lo que ustedes manejan en Claro. empresas y... Finalmente, yo trato de no mirar tanto por sector, Mario. Ok. Hay particularidades. Yo trato de mirar el fenómeno subyacente, ¿verdad? Y qué Sí. es lo que está por debajo. ¿Sí? Y eso es transversal, ¿verdad? Yo creo que nuestras élites necesitan dar un paso evolutivo, sin duda alguna. Y para dar ese paso evolutivo necesitamos construir algo que, una palabra que tal vez no conecta hoy con la mayoría de la gente, que es una institucionalidad sólida. Y parte de eso es que exista un sistema de justicia que realmente dé garantías y que no esté cooptado por algún sector. Entonces, es mucho más profundo, ¿verdad? Como yo digo, mirar por sectores es importante, pero finalmente nos termina a veces haciendo perder el fenómeno subyacente por debajo. Y ahí reitero, ¿verdad? Nuestras élites sociales, culturales, políticas, económicas necesitan dar un paso evolutivo si queremos que las cosas cambien. Si no, seguimos atrapados con lenguaje más moderno, ¿verdad? En Claro. patrones culturales que están perimidos y que no van a resolver de manera sistémica y contundente muchos de los desafíos que tenemos. De hecho, sospecho, Andrés, que el mundo nos está diciendo, está muy bien, tiene una buena macroeconomía, está muy bien, tienen una democracia frágil, pero la tienen, pero si siguen con este sistema de justicia no podemos darle el grado de inversión, por Así ejemplo, es. ¿no? Eso es lo que pareciera ser que pronostican por lo menos mucho, ¿verdad? Que pareciera ser que no es tan sencillo que se dé eso justamente por los grandes temas pendientes que hay en la mano de la justicia. Pero por otro lado, si queremos seguir siendo competitivos a nivel productivo, económico, etcétera, necesitamos políticas públicas que tengan un alto impacto, bueno, en la educación y en muchos otros sectores, ¿verdad? Es siempre sistémico, es siempre integral todo. Ya, bueno, te voy a hacer la pausa. Me quedé pensando en la educación, que casi no tocamos y que finalmente va a ser un tema obligado para la última parte, porque si no tenemos también los cuadros preparados para todo esto que vos decís, va a ser muy difícil, ¿verdad? Pero a la vuelta, quiero tocar, aunque sea tangencialmente, eso que es tan importante y que en otro momento ameritará otra conversación con Andrés seguramente. Hacemos la pausa y estamos en la última parte de esta interesante conversación con Andrés Silva Chávez. Además, le quiero recordar que Club Era y algunas otras inclinaciones más personales que tiene. A la vuelta de la pausa. Bueno, siempre pasa lo mismo, nos quedamos sin tiempo, nos quedan 5 minutos y quería hablar de educación, de sus inclinaciones personales particulares, de su club, de todo. Bueno, igual aunque sean los títulos, el tema de educación sigue siendo el gran debate. Ahora tenemos una persona muy conocida, que para mí por lo menos goza de una gran confianza como Luis Ramírez, pero qué difícil la que le toca, ¿no? Uno de mis mentores, le dije, ¿Ah, sí? no hace primavera, Vos- que le vaya bien, porque realmente es uno de mis mentores, un gran amigo, Sí. lo admiro, lo respeto mucho, pero yo creo que hay que empezar a ver la educación más allá del sistema educativo. Ajá. Hay que entender que, como decían algunos antropólogos, la tribu educa. No pasa solamente por los contenidos que se ven en el aula, sino que yo creo que Claro. realmente es un tema de las élites, un tema... Cuando digo las élites no me refiero a aquellas personas que tienen capacidad y Claro. tienen la manera de pensar de todo el sistema social y generar un gran impacto. Entonces, yo creo que tenemos que sacar la educación solamente del ámbito educativo, llevar ese debate mucho más allá de esa frontera. Ah, qué interesante eso para dejar como título por lo menos para futuras charlas. Y lo otro es un poco tu vida personal que te decía en el corte. Me olvidé que eras olimpista porque lo manejaste muy diplomáticamente, pero de familia olimpista. De familia olimpista, Teletón me obligó a mí a sacar las pasiones sectoriales. Claro, claro, porque además... No había opiniones políticas tampoco. Claro, había que... Sí, y también lo otro que quería preguntarte es la cuestión de la tentación de la incursión en la política. Siempre se manejó, Andrés, la posibilidad de que vos incursiones. Siempre tuvo tu nombre ahí, que va a ser candidato, que va a ser pero nunca te tiraste. ¿Por qué? Mira, primero que yo vengo de familia, tanto los Silva, los Chávez, los Ayer, Claro. por todos lados tengo sangre política, tengo hasta presidente de la República, mía, ¿Cierto? pero
siempre está esa inquietud, esa tentación. Pero vos sabés que, Mario, cuesta mucho animarse a dar el paso. Vos sabés mejor que nadie, ¿verdad? Sí, Yo me sí, acuerdo sí, haber tenido muchas conversaciones previas a tu paso, ¿verdad? sí, Contigo. Sobre todo, Mario, cuando yo siento que nos pasa por un tema de la oferta, ¿no? claro. Pero justamente vos tendrías la posibilidad de armar más equipo que muchos de nosotros, por tu experiencia. Pero yo estoy aportando en otros sectores, ¿verdad? Ah, Por eso yo no voy claro, a dar tan linealmente el tema. Yo lo que no tengo es esa fantasía de que con una candidatura se va a resolver todo. entiendo. Yo apunto a cuestiones más de fondo, de proceso. Ujú. Lastimosamente el tema electoral, esa energía, nos lleva a tratar de construir, a veces atando con alambre, Claro, ciertas propuestas que no tienen un sustento real después a la larga. Ujú. Y hay poca gente dispuesta a invertir en esos procesos más profundos, lastimosamente, y creo que parte de eso tiene que ver con lo que está pasando con la oposición. exacto, que está en un momento de crisis bastante grande. No pasa nomás por la oferta electoral, yo creo que pasa por procesos más complejos y necesitamos gente que empiece a meterse ahí. Ahora, yo estoy en mi empresa tratando de llevar adelante mi emprendimiento, Claro, tengo que sostener 4 hijos, ¿verdad? Entonces no es tan fácil, sí. porque tampoco en el sector público uno tiene, vos sabés, salario competitivo. No, no tiene, ¿no? Es un sacrificio personal muy grande y después, bueno, vos sabés los costos que uno tiene que pagar Sí, a la larga, ¿verdad? a la larga, sí. Es para, de todas maneras, creo que siempre vas a estar cerca. Sí, y de hecho estuve y voy a seguir estando, Sí. todavía no se me ve nomás, pero Siempre va a estar disponible, digamos. Y por último, se inició un nuevo periodo. Hay miles de dudas, hubo cuestionamientos de la elección misma, pero finalmente es lo que tenemos, es lo que eligió la gente. Le cuesta mucho a muchos amigos nuestros aceptar eso. Yo digo, es lo que eligió la gente. Ahora veamos qué va a pasar. ¿Qué expectativa tenés? Última pregunta. Y mira, no, la verdad que no tengo mucha expectativa. Ajá. Siendo sincero. Quiero ser positivo, Mm, quiero ser positivo y ojalá las cosas salgan. Hay que darle a este gobierno el beneficio de la duda. Pero yo por lo menos no veo, más allá de los actores, tratando de Claro. la película completa, Mm. yo no veo nada que me diga que realmente va a haber un cambio del tipo que se necesita. Yo te decía en la pausa, creo que lo de Payo Cuba, más allá de su resultado, ¿verdad? Ujú. Tiene que ver con un fenómeno latente de malestar que se Sí. está incubando, está creciendo. Y yo no sé si el gobierno va a tener condiciones de dar las respuestas en el tiempo y en la forma que se necesita. Ojalá que sí. Yo soy Claro. el que más quiere que las cosas funcionen, más allá de los colores. Yo no tengo pasiones en ese sentido, desde el punto de vista de afiliaciones, etcétera. Pero para serte sincero, o sea, Claro, quizás las señales han sido escasas en cuanto, porque viste que hay señales que puede mandar a un gobierno nuevo. Hay algunas positivas, pero para mí por lo menos, ahí ya pongo mi opinión, son pocas. y para mí, sobre todo, que pasa en el tema de la justicia y con el tema de la institucionalidad. Nadie puede estar por encima de la ley. Claro. Ese es un discurso difícil de vender en un país en el que vivimos todavía anclado en la lógica feudal, ¿verdad? En decir, Claro. yo soy el territorio, ¿verdad? Claro, la mayoría, ¿cómo se llama? La mayoría manda, ese tipo de cosas. Vamos a sacar cuando queremos un fiscal. Mi proceso de decir, bueno, yo vivo en un país donde la mayoría de la gente quiere vivir de una manera diferente, ¿verdad? Sí. A mí me gusta respetar las normas. A mí me gusta irme a un lugar público, a una institución pública y formar fila, aunque a veces por Claro. conocido de la televisión quieren hacerte pasar por otro lado. Pero no porque por una cuestión de gusto, sino que porque creo que esa es la ecuación que nos va a permitir a todos salir adelante. Pero ojalá nos vaya bien. Bueno, está bien. Me gustó tu respuesta. Por un lado, generás cierta duda, pero también proyectas una esperanza, que es la que todos tenemos. Sabemos que va a ser muy difícil. Andrés, disfruté mucho esta charla. No va a ser la última, obviamente. ¿Cuál es tu mensaje final? Alguien está mirando acá y lo vio a Andrés Silva Chávez de siempre, Teletón, a veces hasta llorando porque no se llegaba a la meta, otra vez eufórico. ¿Qué le decía a la gente que está mirando el programa para despedirnos? Tantas cosas, Mario, pero sobre todo esto que te decía, que estoy muy en la línea del tema de ver el aprendizaje más allá de, el sistema educativo, más allá de lo académico, sino que como una forma de vida. Lo que veo finalmente en todos los sectores es que si no estamos aprendiendo todo el tiempo en un mundo que está cambiando tan rápido, nos quedamos obsoletos, ¿verdad? Así que, ¿cómo podemos empezar a valorar más el aprendizaje de una manera integral, plena, no como una cuestión de la cabeza nomás? Diría hoy que es el recurso que está marcando la diferencia en todos los lugares. Y es gratuito, no pasa solamente por una cuestión técnica,
sino que esta capacidad que tenemos de aprender, dejar un poco el ego de lado, aprender de cualquier experiencia, aprender de los demás. Ese sería como el mensaje de alguien que se considera un aprendedor. Un aprendedor más que un emprendedor. Me gustó esa, con eso terminamos. Lastimosamente se acabó el tiempo, pero la idea era esta, compartir reflexiones, pensamientos con alguien que ha pasado gran parte de su existencia tratando de facilitar que ocurran las cosas, sobre todo las cosas positivas para nuestro país. Andrés Silva Chávez conversó la noche con nosotros hoy. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.